La bienvenida desde el colectivo Origen Gold for Futures a los diálogos sobre joyería responsables. Estamos súper contentos de recibiros a todos, de tanta gente de todo el mundo. Muchísimas gracias. El colectivo Origen Gold for Future es un colectivo de activismo por una joyería responsable. Somos 8 firmas de Barcelona, licenciado por Fairmind y la ONG Médicos Mundi Mediterránea. Estos diálogos forman parte de Joya Barcelona, que es una feria anual de joyería artística y contemporánea. Durante la próxima hora y media queremos tratar algunas de las cuestiones principales sobre el mundo de la joyería sostenible, desde su origen, la extracción del oro hasta el trabajo final del joyero. Y nos gustaría que este espacio pueda aportar inspiración y motivación a todos vosotros que tenéis interés en caminar hacia prácticas de joyería más responsables. Y como ya habéis visto en el programa, os proponemos 2 conversaciones de 45 minutos cada una. En la primera vamos a conocer a Ana Jaramillo y a Patrick Shine. Annie es de la mina Chile de Colombia y Patrick Shine es el miembro de la directiva de ARM, que es la Alianza de Minería Responsable. También es miembro del Comité Técnico de Estándar, además es refinador y proveedor de metales nobles. En la segunda sesión hablaremos con Arabel Lebrosán y Roc Majoral. Arabel y Roc son 2 joyeros muy potentes y además son pioneros dentro del mundo de la joyería responsable. Salvador Hernández, del diario Gold & Times de España, nos va a guiar durante los diálogos. Muchas gracias, Salva, y también muchas gracias a las 4 speakers por acompañarnos hoy. También en el nombre del colectivo queremos dar las gracias a la Alianza por la Minería Responsable, ARM, que son los creadores del sello Fairmind. También muchas gracias al Colegio de Joyeros de Cataluña por su colaboración en la organización y la promoción de este encuentro. Bueno, ahora vamos a empezar. En el chat también va a salir nuestro contacto si tenéis alguna duda, si queda algo pendiente y también sugerencias, nos podéis contactar a través del email o a través de nuestro Instagram. Ahora voy a dar la palabra a Salva y espero que disfrutéis la sesión y os pueda aportar las respuestas y la información que buscáis. Salva. Muy buenas tardes, gracias Katia. Gracias, Katia. Bueno, lo primero, dar las gracias a Katia por la presentación, a todo el colectivo Origen, que es el que representa, y también, por supuesto, a la ONG Médicos Mundi, que ha sido la organizadora del encuentro, y a Estelle Pace, que es la coordinadora del proyecto, que es la que está ahora mismo a los mandos. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, América. Para empezar, una pequeña reflexión, mientras que veo que os vais sumando profesionales y amigos, algunos de ellos ya los estoy viendo por aquí. Estamos en un tiempo de cambios, todos lo sabemos, tal como está la situación en España, en el resto del mundo, y cambios importantes para nuestra generación, de esos que luego en los libros de historia seguramente se estudiarán como el momento en el que muchas cosas quedaron atrás y cambiaron para siempre. Nosotros, desde el periódico Gold & Time, llevamos muchos años reflejando estos cambios que se están produciendo en el mercado joyero y mostrando las inquietudes tanto de diseñadores y fabricantes y productores como del público. Si habéis leído un poco nuestro digital, para los que vivís fuera de España, casi todos los días publicamos informes, sondeos, estudios que hablan sobre los valores, ¿no? Los nuevos valores que demandan los clientes. Y entre ellos, seguramente el principal es la sostenibilidad y también la mejora de la sociedad. Entonces, una pregunta, que es la que vamos a ir desgranando, ¿no? A continuación. ¿Qué es ser responsable? ¿Qué es ser sostenible en el diseño y en la producción de joyería? ¿Es una opción rentable
pues para dar respuesta y conocer de primera mano a quienes trabajan sobre el terreno para que ese metal llegue desde la tierra hasta los escaparates, vamos a comenzar con Ani Jaramillo, que es ingeniera y directora de planificación de la mina HD de Colombia, que se encuentra al sur del país, al pie de los Andes. Buenas tardes, Ani. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este panel. Ya la introducción la hiciste, Salvador, compartir nuestra experiencia con ustedes. Pues bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo, como mina, ¿no? Como empresa minera en Colombia, cuándo empezáis a producir? ¿Cuándo pasáis a formar parte del sello Fairmind, que es al que pertenecéis ahora mismo? ¿Cómo son los inicios? Bueno, Mina Chede comienza en el 2008. Es una empresa familiar pequeña, pequeña escala. La licencia ambiental para poder operar. Entonces de ahí empezó todo un camino de formalización y de organización. Era una operación muy pequeña que tenía así, entonces empezó como todo el camino de formalización y fuimos creciendo hasta lo que somos hoy día. Mina Chede deja de usar mercurio, la primera mina que deja de usar mercurio en el Cauca. Entonces empezamos como con este granito, empezamos a organizarnos, a mejorar las tecnologías, prohibición entrará en vigencia. Ujú. Entonces, de ahí ya nos fuimos avanzando, mejorando nuestros procesos, empezamos a llegamos la parte tecnológica y la parte del conocimiento técnico, porque Ajá. la empresa era chiquitica y era a partir de conocimiento empírico. Y luego ya empezamos como a interesarnos por el tema de la joyería, pero un tema aparte, y era un tema personal, y era el tema de dónde era el origen de las cosas, porque estaba muy de moda hablar va de todo, pero ¿qué pasa con la joyería? Y nosotros ya veníamos muy organizados, entonces ahí fue cuando decidimos investigar y encontramos que existe ARM en Colombia y que queda en Medellín, en la ciudad donde nosotros tenemos base. Ajá. Entonces nos acercamos a ARM en el 2008 y en tiempo récord, a los 6 meses, nos convertimos en la tercera mina certificada del país. Entonces ahí ya empezó un proceso diferente. Entonces ya empezamos todos pues está bueno porque siempre había un margen de mejora. Y ARM nos lleva a esto porque hay unas exigencias legales, hay unas exigencias ambientales y ARM tiene unas. Entonces empezamos a mantener todo esto y a empezar a desarrollar proyectos con la comunidad, porque nuestros empleados son de nuestra comunidad, la comunidad, las que somos de zona de la influencia directa, y ya hasta la fecha. Ya llevamos 2 años certificados, la próxima semana para el tercer año de certificación y hemos producido 25 kilos de oro Fairmine. Entonces eso ha sido algo pues muy positivo. Eh, Siempre lo hemos dicho, es que este es el único camino, exista o no exista el sello Fairmine, tenemos que hacer bien las cosas. Hay una cuestión que has apuntado antes, es que habéis dejado de utilizar mercurio, que es uno de los principales, es un metal, uno de los principales responsables de la contaminación marina. ¿Es posible trabajar sin mercurio? ¿Es rentable también? Totalmente, totalmente. Yo siempre les he dicho, tiene que haber, lo principal es que tiene que haber voluntad. De ahí podemos empezar a generar cambios. El mercurio implica que hay menos procesos, pero el mercurio es un mineral que tiene un costo no ambiental. Entonces, cuando empezamos a investigar y a desarrollar
tecnología para nuestra operación, vimos tiempo, porque simplemente hay unas inversiones iniciales de unos equipos, pero el mantenimiento de esos equipos es mucho más barato que usar mercurio, no, y ni hablar pues del manejo del mercurio, o sea, porque yo no creo que ninguna empresa, ni siquiera pequeña o grande, esté en la capacidad 100% de manejar bien el mercurio. Ajá, ya. Es extremadamente costoso manejarlo bien, entonces yo no creo que exista. Estoy segura que no existe la forma de manejar bien el mercurio, entonces era mejor no usarlo y mirar. Entonces sí hubo que hacer un esfuerzo, al principio hubo que hacer una inversión, pero ya estamos acá y hemos trabajado y no lo hemos usado y no lo necesitamos. Está muy compleja, inclusive a nosotros nos hicieron un estudio, John T. Boy, que ellos están en un estudio en la zona por el tema de mercurio, y no el mercurio, todavía había trazas de mercurio en el aire. O sea, Correcto. eso es una cosa impresionante, el impacto que tiene en la naturaleza y el impacto que tiene entonces, con ese proceso nos fue súper bien, ya el manejo de de los otros residuos que genera la minería, de manejar. Volviendo al tema de vuestra relación con la Alianza para la Minería Responsable, ¿cómo ha cambiado vuestra producción desde que formáis parte de este sello, de esta certificación? Bueno, nosotros hace 8 años, 10 años aproximadamente, que esa nuestra operación, teníamos una producción de aproximadamente 5 o 6 kilos. Hoy en día estamos en el año de ampliación de la planta para incrementar otro 25% de la producción. Hemos reinvertido parte de la prima que en mejorar nuestra planta y nuestros procesos para así incrementar la producción, incrementar todo. O sea, hay una diferencia. Yo no estoy en contra de la gran minería y la pequeña minería de oro específicamente, y es que la minería de pequeña escala genera mucho más empleo, genera mucho más impacto para las comunidades. Entonces, un incremento de producción va de la mano de un incremento de mano de obra, eh, de economías paralelas que se dan a la operación. Sí ha sido muy bueno. El oro Fairmine es un oro que a nosotros pues nos ha dado una mejor capacidad para comercializarlo porque no lo pagan el oro normal. Entonces, eso nos ha permitido crecer. Y yo creo que lo más importante es que es de todos, o sea, no es solamente como la operación, sino que los trabajadores, todos los mineros, también lo sienten como parte del certificado. Y ellos se Porque sienten orgullosos ¿cuánta gente trabaja directamente en la mina y de cuántos los. dependen de la empresa? Bueno, hoy día nosotros somos 40 empleados directos, empleados directos de la operación. Nosotros hicimos un estudio en la comunidad y indirectamente se benefician otras 100 personas, porque es que dinamiza la economía. Nosotros estamos a 2 horas de la principal ciudad del departamento, entonces es una, es una zona muy alejada, es una zona muy alejada, fuentes de empleo formal, hay mucha minería informal, mucha minería ilegal, entonces nos volvimos la fuente de empleo legal, donde se paga todos los laborales y que movemos la economía porque va de la mano, o sea, va de la mano el proveedor, que es de allá del mismo de la comunidad, eh, nosotras, que acá en Colombia se les llaman chatarreras, Ya. y son unas mujeres que son cabezas de familia, que ellas lo que hacen es ir donde está el material
que utilizan y son como recicladoras. Entonces van y toman esas piedritas que tienen todavía minerales que no pueden entrar a la planta y ellas las procesan. Entonces hay mucha gente que depende de en la zona. Entonces, sí, ha sido muy importante y muchas personas que dependemos de... En la charla preparatoria que tuvimos el otro día, hablaste, que me resultó interesante y extraño a la vez, que a vosotros se os criminaliza. O sea, a la minería de oro en Colombia está muy mal vista, poco menos que criminales. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso? Porque cuando además vosotros trabajáis de forma legal. No, es una cosa, criminalización tremenda. O sea, no podemos decir que somos mineros porque automáticamente eso es igual a ser a criminales. Entonces, les contaba que cuenta. O sea, que es una cosa supremamente sencilla que se la dan, es el derecho de cualquier persona en el mundo y no nos la dan porque somos una empresa de minería de oro. Entonces, entonces estamos como abandonados. Y eso tiene una historia. O sea, el 80% del oro de Colombia es ilegal. Y uno entiende la posición y es más fácil decir todos son ilegales a verificar quiénes lo están haciendo bien, que es nuestro caso. Nosotros somos certificados, nosotros tenemos a y la conocen las autoridades, ha ido mucha gente y aún así no tenemos acceso a la banca financiera. Realidad. Ujú. Entonces, la gente es mejor ser ilegal. Tristemente es mejor ser ilegal acá en Colombia en temas de minería que ser legal, porque entonces seguridad social, tienes que pagar regalías y la gente prefiere no hacerlo. Entonces, nosotros desde nuestra posición sabemos y vemos más allá, estamos empezando en una operación a largo plazo. Hay muchas personas que todavía somos jóvenes, me considero joven, que dependemos de esta fuente de empleo. Entonces, la queremos, por eso tratamos de hacer bien las cosas, pero hay muchas personas que no lo hacen por esa sencilla razón. Es más fácil ser ilegal en muchas ocasiones. Y como yo también les decía, hasta que se convierte en una joya. Ujú. Entonces, se blanquean oro muy fácil. O sea, entonces tú produces un oro ilegal, no es legal, no paga nada, no sabemos su origen, no sabemos si, pero lo convierten en joya y ya se vuelve ilegal Ya. automáticamente. Ani, vamos a pasar con Patrick para que él nos cuente también la otra parte desde la organización de la Alianza de la Minería Responsable y luego ya después terminamos con algunas preguntas más para ambos y seguimos conversando. Muy buenas tardes, Patrick. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy en Colombia visitando minas. Si usted ve que no se me oye muy bien, corto mi video para que sea más fluido la palabra. Pero si usted oye bien, está perfecto. Yo te escucho perfectamente. Espero Perfecto, que gracias. todos los demás también. Bueno, tú has sido uno de los fundadores de la Alianza para la Minería Responsable, eres refinador y también formas parte de, del sello, o sea, del comité técnico, ¿no? Sí, De la alianza. O sea, si quieres, hacemos una pequeña retrospectiva. ¿Qué es la Alianza para la Minería Responsable? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuándo surge? la Alianza por la Minería Responsable es una ONG que está basada, que cree en la responsabilidad de la y a pequeña escala puede ser responsable y, y ayuda a todo el gremio a llegar a esta responsabilidad y a llevar el producto de sus minas a los mercados que necesitan productos éticos y responsables. Eso es la misión de la minería responsable. Y en facto, al principio, la alianza utilizó la fuerza del mercado en Europa y en Estados Unidos para poder llevar el oro de mineros que en sus propios países no eran reconocidos. Entonces fue utilizado como una arma
por estos mineros para enseñar a sus propios gobernantes y a su propio pueblo que la minería artesanal pues da trabajo a millones de personas en países, en zonas rurales, en países donde se necesita el trabajo. Y yo pienso que una imagen muy linda es que hay varias minas de Colombia donde el logo Fairmine se llevó a ser la medalla del Premio Nobel de la Paz y que la primera medalla que se dio fue al presidente de Colombia. Entonces, los gobernantes se dan cuenta que la minería artesanal sí tiene sus problemas, pero da empleo, lo que no es el caso con la minería artesanal, industrial. Entonces, un oro artesanal es un oro hecho a mano. Para dar una idea, un minero artesanal produce una onza de oro al año. ¿Okay? Un empleado de una mina industrial es 250, 300 veces más alto. Ajá. Sin embargo, tal y como nos comentaba Ani, aún siguen teniendo problemas precisamente en Colombia a la hora de reconocerse, ¿no? ese trabajo que se está haciendo. Sí, es complicado en un país que tiene problemas para controlar su territorio, porque, bueno, es un país vasto y con poco vías de logística. Es un país donde hay problemas de controlar su territorio, de emprender y desarrollar unas minas. Yo visité una mina esta mañana que me decía podríamos hacer mucho más, pero por el problema del orden público no lo podemos. Ya. Pero poco a poco, con la visibilidad, con la ayuda de ONG como ARM, esas minas pueden llevar y estar el ejemplo de los otros, como Ani lo está haciendo con Mina Chede. Ajá. Y también forma parte del comité técnico. ¿Qué es el estándar? ¿Cómo se establece? Pues es algo que es muy difícil de leer porque hace 70 páginas, pero son requisitos que se piden a los mineros para que se certifiquen la mina y que todo el oro que salga de esta mina puede llevar el sello Fairmine. También regula el sello entre la primera compra y el joyero final, pero eso los joyeros que usan esto, es decir, asegura la trazabilidad, ¿de acuerdo? Y son estándares que son divididos en 4 ámbitos: ámbito económico, ámbito ambiental, ámbito social, ámbito técnico y ámbito de gobernanza. Y esos estándares, en cada uno de las partes hay estándares mínimos que si tú no lo cumples no puedes tener el sello. Y luego, año tras año, hay estándares de progreso y que tú debes, años tras años, tener más y más estándares. Y eso te permite que cada gramo de tu mina pues lleva el sello Fairmine. Y nosotros, por ejemplo, como refinador, estamos encargados, yo estoy, por ejemplo, visitando minas que se van Fairmine o que están Fairmine, para hacer contratos con ellos, con precios transparentes, con primas, llevarlo a Europa para refinar y luego distribuirlo a los joyeros y casas de moneda. Esa era la siguiente pregunta, precisamente. O sea, la cadena de distribución, ¿cómo funciona exactamente? ¿Vais allí a la mina directamente, lo compráis, lo lleváis? ¿Cómo se lleva? Normalmente trabajamos, en pocas veces los mineros exportan directo, pero es un gran problema de exportar, especialmente en Colombia, y hay problemas de seguridad. Entonces, en países con minas que no exportan, pues tenemos aliados locales y damos puntos de compras locales a minas que pueden entregarnos en Colombia. Y este oro, del momento que está entregado, pues luego sigue una vía totalmente separada, ¿ok?, del otro oro hasta que llega a la refinería donde está refinado de manera separada y luego lo transformamos en producto utilizados por joyeros. Y para todos aquellos, te hablo desde España, que tenemos aquí un distribuidor del sello Fairmine, para aquellos que no tienen un distribuidor local en su país, pueden importar desde un país cercano o desde terceros países. Le voy a decir, es más fácil de trabajar con un proveedor local, porque el proveedor local tiene la costumbre joyeras locales, el color, el tipo de material, etc. Pero nosotros, por ejemplo, en París, en 24 horas ponemos cualquier cantidad de oro en cualquier parte del mundo. Entonces se puede también trabajar con gente de afuera. Es más complicado con muy pequeñas cantidades porque hay gastos fijos de envío, es más fácil de tenerlo al lado, pero tenemos clientes, sí, en España, sí, tenemos clientes. Y hablamos español.
Ya. Teniendo en cuenta que el oro Fairmile, según los datos de la ARM, son 412 kilos, produjeron el año pasado en total. Eso representa aproximadamente un 0,01% de la producción mundial de oro de mina. Quiere decir que hay mucho espacio también para el crecimiento. Es una pequeña cantidad, pero implica que se puede seguir creciendo. Pero es la punta de una pirámide, ¿ok? Y esta punta es, primero, un mensaje a todos los mineros que están por debajo de la punta que es posible hacerlo. Y para los joyeros, pues es el oro el más excepcional y divino del mundo, con todo lo que lleva detrás. Entonces, porque un oro reciclado es un oro neutro, no lleva nada, está producido localmente, no se sabe dónde viene el origen, pero este oro da un sentido a la acción de usar el oro. ¿Por qué? Porque se sabe que detrás de cada 30 gramos, pues hay una familia que vive un año y que lo hace respetando el medio ambiente y que lo hace de manera legal. Entonces, es una decisión política de utilizar este oro porque vale más caro y vale bastante más caro. ¿Okay? Entonces, usando este oro, pues usted da más sentido a su trabajo de joyero, pienso yo. ¿Cuánto es bastante más caro? ¿Bastante más caro que el oro reciclado o el oro minado a gran escala? Bueno, para darle un ejemplo, el oro reciclado está producido en nuestros países. Europa recicla más oro que utiliza para joyas. Es decir, que si Europa no utiliza este oro en sus joyas, está obligado de exportarlo. Es decir, que el oro reciclado es un oro muy barato. ¿Ok? Es seguramente que no viene de minas, pero ha venido de un tiempo. Pero este oro, nosotros debemos ir cogiendo el ejemplo de Ani, no trabajamos con Chile, pero si trabajamos con Chile, hay que ir a buscar el oro en la mina, en pequeñas cantidades, de kilo, de medio kilo, de kilo y medio, llevarlo a Francia de manera separada, refinarlo y llevarlo después al mercado. Entonces, todo esto tiene un coste alto. Y el costo también para los joyeros, de tener una vía segregada para la fabricación de la joya, también es un costo adicional. Entonces es un oro caro, pero este sobreprecio, primero el joyero no está obligado de marcar o de hacer margen sobre él, se puede trasladar directamente al cliente, pero también se amortiza porque da visibilidad y da sentido y da una visibilidad comercial al joyero que puede decir, mi oro es responsable y lo puedo probar y puede enseñar lo que hay detrás. Entonces, al final todo el mundo gana. El minero gana, como Ani lo explicó. Nosotros hacemos el negocio de refinador trazable, es boutique refino, porque los volúmenes son pequeños. El joyero gana también. Y el consumidor es el gran ganador porque le puede dar un sentido a su joya. Ajá. Es un ecosistema. Hasta donde yo sé, la mayoría de fabricantes o diseñadores que trabajan con oro son normalmente pequeñas o medianas empresas. Hay también grandes empresas que trabajan con Fairmile. Me viene ahora a la cabeza el ejemplo de Chopard. Hay grandes, pero para ellos es más caro porque es más volumen. Pero cuando el Comité Nobel o los Juegos Olímpicos están buscando en qué oro voy a hacer mi trofeo, eligen el oro Fairmile. Es decir, que es el mejor oro del mundo. Y es por eso que vale más caro. Ni más ni menos. Ajá. Y para aquellos que los que nos están escuchando ahora mismo y los que después verán el vídeo y los artículos que prepararemos, para los que se estén planteando empezar a trabajar con este tipo de oro, ¿es fácil, es difícil comenzar a hacerlo? ¿Es simplemente una cuestión de voluntad? Es una cuestión de voluntad y de sentido, porque es muy fácil. Lo más complicado es la segregación y la separación, encontrar el fundidor que lo hace, es todo separar y hay un sobrecosto entre el 20 y el 30% al final para el joyero. Pero en una joya que, por ejemplo, tiene un costo de 100, si se revende 300, pues
para el consumidor, en vez de costar 300, va a costar 330. Al final es un 10% más caro para el cliente, que lo puede amortizar el joyero. ¿Por qué? Porque le da una mejor visibilidad y un posicionamiento muy alto, porque usa el mejor oro del mundo. Ajá, ya, entiendo. Perdón, a ver, para Ani también estará la pregunta, a ver si le dais paso a Ani también. La pregunta para Ani era precisamente la misma. ¿Es difícil comenzar a trabajar con oro Fairmine para las minas que trabajan en vuestro entorno? Bueno, hay un tema que es cultural, la minería en Colombia es ancestral, se ha trabajado toda la vida. Ese cambio como el chip, tema cultural, para empezar a producir oro Fairmine. Entonces, yo siempre hago la invitación, porque el estándar es muy exigente. Mucho minero pequeño se hace a un lado, dice, no, o sea, yo ya tengo las autoridades, ya porque va a tener otro más que me exija. Entonces, la invitación siempre que yo les hago es, no es fácil al principio, no hubo que hacer muchos cambios y nosotros ya éramos una mina bastante organizada cuando empezamos, pero valió la pena. En Colombia apenas somos 4 minas pequeña escala certificadas y Colombia, el 90% de la minería en Colombia es a pequeña escala. Ajá. Pero siempre es la misma. Es el cambio de chip, el cambio de lo que sabemos hacer durante muchos años, lo que hicieron nuestros padres, los que hicieron nuestros abuelos, y se va a ver el beneficio a futuro. Nosotros, como yo les había dicho ya anteriormente, hemos mejorado mucho nuestra operación, hemos mejorado la calidad de nuestra comunidad alrededor de nuestros empleados, gracias a que somos Fairmine. Sí van a haber cambios, no son fáciles, pero sí se pueden hacer. Hay que hacerlo, el tema es más autoridades. Hay veces no diferencian de lo que es una mina a pequeña escala, que es lo que es una mina a gran escala. Entonces nos hacen exigencias Ya. bastante fuertes que a veces no podemos cumplir. Entonces es darle valor a lo que somos, como decía Patri, somos minería pequeña escala, ¿aló? Y ¿Me volviendo escuchan? con Patrick, Sí. él hablaba antes de que tenéis el Premio Nobel de la Paz, se dio en oro Fairmine. ¿Tenéis acuerdos con otras entidades internacionales a la hora de difundir el empleo de este metal? Pues hay varios, se hizo moneda conmemorativa del centenario de la Primera Guerra Mundial en Francia, la Casa de la Moneda Francesa, hay el Premio Nobel de la Paz, que Ajá. lo hace cada año, hay el Trofeo Olímpico del Comité Internacional Olímpico, que se da cada 4 años a los Juegos Olímpicos, y eso da una visibilidad bastante grande. Esos son por ahora los premios grandes que se han dado. El problema también es que los Juegos Olímpicos, bueno, por ejemplo, cuando es en Brasil, utilizan oro brasilero y eso es totalmente normal. Entonces, cuando se busca cuál es el mejor oro, pues el Fairmine está al tope de la pirámide. Veo que hay muchas preguntas, permíteme, Salvador, sobre la plata. Efectivamente, a continuación te iba a empezar a formulártelas sobre la plata Fairmine. Coméntanos. Yo quiero que hay algo que sea claro. Yo sé, Ani, en el caso de la mina Chede no es exactamente esto, pero en promedio de una mina, por ejemplo, colombiana, tiene el 70 al 75% de oro. Es decir, que para sacar 1 kilo de plata, hay que sacar 4 o 5 kilos de oro. Es decir, que la plata es un subproducto del oro y tiene un valor mucho más pequeño. Y además, el refino y la segregación de la plata es mucho más complicada que la del oro. Entonces, hay menos plata disponible que oro y el precio de esta plata es mucho más alto. Y además,
la prima de esta plata es muy pequeña para los mineros porque son de $100 el Ajá. kilo. Entonces, la plata es un subproducto y lo que yo digo es que si todos los joyeros que quieren utilizar plata, habrá más demanda de plata que de oro, pero en el suelo hay más oro que plata. Entonces hay este problema. Pero plata existe, nosotros vendemos plata y tenemos plata, pero es bastante caro, ¿no? Ajá. Porque también es la mejor plata del mundo y para refinar segregamente plata es complicado a calidades internacionales, hablo, ¿no? Sí, Ani, querías Yo comentar quiero algo. complementar el tema en los depósitos de donde se produce oro en Colombia, Antioquia, el Cauca, eh, en la relación de oro-plata, así el mineral que acompaña. Lo que dice Patrick es verdad, es un mineral mucho más barato que el oro, entonces nos sale como un subproducto. Por ejemplo, en mi caso, de nosotros en particular, que nos compre plata Fairmine. Nosotros producimos plata Fairmine, pero nadie nos la compra porque nosotros tenemos una situación que nosotros no podemos exportar porque nosotros no nos permiten, cerrarían las cuentas que tenemos. Entonces, nuestra plata, que es plata Fairmine, porque tiene todo el proceso Fairmine, se vende como plata regular. No la podemos Ajá. vender. Ya, entiendo. Pero una pregunta, ya que estás, Ani, una pregunta. Eva pregunta, buenas noches, vivo en Francia, pero vengo de Venezuela. ¿Conoces la situación de la minería en aquel país? Perdón, ¿me repite la pregunta, porfa? Sí, Eva nos pregunta desde Francia, aunque es de venezolana, si conoces la situación de la minería en aquel país. Ah, en Venezuela. Venezuela es como un tema aparte, o sea, lo que realizan, eh, no sabemos mucho. Sí, lo que yo sí he escuchado, pues lo que he escuchado es que sí se produce mucho oro, pero y que lo hacen pues como cerca de las zonas del Orinoco, que Ajá, es donde ellos están como ubicados, están produciendo el oro de Venezuela, sino que es un país que entonces esa situación no se maneja muy bien. Sé del voz a voz, he escuchado que el tema de la minería del oro ya es muy complejo, que está, pero hasta ahí sí. ajá. Patrick, tenemos también una pregunta para ti. Si pensáis en algún momento trabajar con minas mexicanas. En México hay minas de plata. Yo fui en Taxco hay 10 años, pero no hay minas artesanales de oro, pero hay minas de plata, pero son, al momento que yo las visité, eran muy informales y no organizadas, etcétera. Pero de minas de oro artesanales no conozco. Sé que en Centroamérica hay, en Honduras o Nicaragua, pero en México no sé. Pero plata sí. Y México está famoso para los joyas de plata. Una ciudad como Taxco, pues vive de la joyería de plata. Paulina, precisamente hablando de México, también desde allí nos pregunta si ella puede comprar oro Fairmine desde México. No hay ningún problema. Yo les puedo vender oro y mandarle por courier y en 24 horas está en México. Está usted de Ajá, importarlo después, pero se puede, sí. ajá. Antes comentabas, quería, para aclararlo, hablabas sobre la prima. ¿Qué es la prima exactamente en el oro Fairmine? La prima es primero en términos económicos hay dos elementos. El precio mínimo que hay que pagar al minero, y este es 95% del precio de Londres, es decir, que es un precio muy alto, se paga casi el precio del mercado final, que es el precio de Londres, y detrás hay una prima que es de $4.000 por kilo de oro, que se paga al refinador y el refinador lo paga después a la mina. Y este dinero es para que la mina pueda
pues invertir para ser más responsable. Hay un comité de prima en cada mina que decide cada año cómo gastarlo. Se puede gastar en mejoramientos técnicos, en mejoramientos ambientales, en mejoramientos de seguridad y salud al trabajo y en mejoramientos de la convivencia con la comunidad. Se puede también utilizar en gastos de comercialización. Entonces, el abanico de uso de la prima es bastante amplio y es una recompensa que viene a incentivar el minero para esto. Porque Ajá. ¿qué incentivo si no tendrá? Precisamente he leído que estabais planteando un sondeo para saber si esta prima era suficiente, era insuficiente. Desde la Alianza para la Minería Responsable había un sondeo entre proveedores, entre productores, por esta cantidad. No lo sé si lo conoces. Sí, hay un sondeo, pero todavía el comité no tuvo los resultados y yo sé que está en curso el tema de ver esto. Me Pero imagino. hay que encontrar el sitio justo, porque para los mineros no es suficiente y para el comprador puede ser suficiente. Entonces, es una regulación que hay que encontrar. Se definió hay 10 años a $4.000 el kilo, se empezó hay 15 con 10% del precio, se vio a $4.000 y ahora vamos a ver. Es importante porque hoy hay gente que trae de decir, si tú no es responsable, te vamos a pagar el oro con un descuento. Y eso Ya. no, porque hay mucha gente que quiere comprar este oro al precio de Londres y comprar el oro que no es al precio más bajo. Pero bueno, por ejemplo, el café de Colombia tiene una prima en el mercado porque es un mejor café que el otro, está cosechado a mano. Pues el oro Fairmine es un oro hecho a mano de manera responsable, entonces se justifica que cuesta más. Ya, efectivamente. Bueno, una pregunta que inevitable. Ahora mismo tú eres de Francia, vives en Francia, estás en Colombia. ¿Cómo ha afectado a tu actividad el coronavirus? Ani. Bueno, no, empezaba por ti, Patrick. Empezaba por ti. Por mí. Sí, Pues sí. yo quité Perú, estaba en Perú el 10 de marzo y cogí casi el último avión a Europa y la primera vez que vuelvo a revisitar minas es ahora y como todo el mundo tenemos la máscara, tenemos el alcohol aquí y vivimos con esto. Pero lo que quiero decir es que me siento más en seguridad aquí que en Europa. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa la máscara. Yo visité una mina esta mañana, todos los trabajadores tenían la máscara hasta que sean solo en sus puestos. Y lo que he visto aquí es más responsabilidad, digamos. que en Europa. Ajá. Y afectó mucho porque no hubo avión durante 3 meses. El transporte es muy largo. También los joyeros pararon. Ya los joyeros se están retomando. Teníamos existencia y ya traemos oro de allá, pero el costo logístico es mucho más alto. El costo logístico se duplicó por 5. Y esto encarece todavía más este oro hoy. Sí, mira, hablando de sobrecostos, hay una pregunta. Si el sobrecosto del oro se estima entre 20 y 30%, ¿cuál es el de la plata cuando está bajo el sello? La plata vale entre el doble y el triple. Ajá. Del precio base de plata. Pero también es normal, es de una joya de plata. No es para hacer joyería industrial. El costo de traer plata, de refinarla, de distribuirla, es muy grande si lo comparas al precio de la plata. Ajá. Entonces, eso es. Voy a aprovechar, tú que conoces bien el mercado francés, ¿cómo ha sido la introducción del oro Fairmine en tu país? ¿Cómo lo acepta el cliente? Es muy interesante porque tenemos muchas marcas grandes y reconocidas en el mundo, como Cartier, como cosas así. Pues la diferencia no lo ha hecho los grandes. O son pequeños joyeros que ya son medianos, porque empezaron con esto, y la fuerza pública,
la Casa de la Moneda, que ellos no es un tema económico para ellos, es un tema de responsabilidad. Entonces es muy interesante de ver que o pequeños lo hacen por filosofía, por sentido, o una entidad pública que lo hace porque lo quiere hacer por sostenibilidad. Pero la industria, la gran industria, no lo usa porque para ellos no ven por qué gastar este dinero y porque el oro reciclado está haciendo que se llama ético, pero que es solo reciclado, pues hace una competencia muy barata a este tipo de oro. Ya, entiendo, entiendo. Para Ani, vamos a volver también sobre el mismo tema. ¿Cómo ha afectado a vuestra producción la epidemia? Bueno, eso es, pues, eso es una de las ventajas de ser. A nosotros nos tocó parar, cerrar la operación en, en marzo, mes, gracias a la prima y a ese beneficio que recibimos por vender oro Permine, no se le dejó de pagar el salario a los trabajadores. Estamos en una situación muy compleja, no estamos produciendo, pues ¿cómo vamos a pagar? Entonces, como teníamos la prima de de las primeras ventas que hicimos en el año, con eso subsidiamos todo y la seguridad social y todo este tema durante la época de la pandemia. Ajá, Ya luego, nosotros fuimos la primera operación de la región en empezar. Entonces, esa brecha, porque las zonas, cuando son tan alejadas, ven a la gente del mismo país como extranjeros. Entonces, nos pasaba que se volvió hermética con miedo y el mensaje del coronavirus era muy fuerte, muy agresivo. Entonces, nos tocó empezar a hacer trabajo con la comunidad indígena y comunidades indígenas y de la comunidad de la mina, de cómo íbamos a empezar a ingresar. Entonces, consensuadamente con ellos, empezamos a implementar protocolos y para la operación y empezamos. Pero eso fue en parte gracias al certificado. Y ya de ahí se abrieron las puertas como para el resto de las operaciones mineras. Es un mes y medio muy duro, ajá, pero ya luego empezamos, para los 2 meses ya estábamos como estábamos antes de la situación. ajá. El tema de producción. Mira, aprovecho para formularte una pregunta que nos acaba de llegar de Carmen. ¿Qué tecnología usáis en la mina para sustituir al mercurio? Pero yo les explico primero cómo era antes. Entonces, el mineral sale de la mina y se hace un proceso de conminución que se lleva a material para el proceso de beneficio. Antes se hacía esa remolienda y se echaba mercurio, y el mercurio produce una amalgama que coge todos los metales, coge el oro y la plata, el producto del oro y de la plata. Eso es lo que se hacía antes. ¿Qué nos tocó hacer ahora? Entonces, ya hay que separar mineral que trae el oro. Entonces, pesa más que el resto de los minerales. Entonces, en un proceso gravimétrico, por la diferencia de peso, separamos esos minerales. Ya eso es proyectación, porque los minerales asociados al oro son hidrofóbicos, le tienen miedo al agua, entonces empiezan a flotar Ujú, en una espuma, porque ellos naturalmente tienen esa propiedad. Concentrado, ya es un concentrado final, se hace un proceso de cianuración, que es una disolución del oro. Entonces ya el oro se vuelve líquido, el oro y la plata ya, ya se vuelve líquido, y ya pasa a refinación, que ya es donde se produce la barra, ese producto terminado. ajá. Vamos a ir, quedan 5 minutos, queremos terminar puntuales. Para ir cerrando, Ani, ya que estás aquí, ¿crees que a pesar de esta crisis sanitaria, económica, a nivel global, hay oportunidad para llegar hasta el fabricante de joyería? Hay una oportunidad para llegar más allá, ¿no?, del fabricante de joyería y por extensión al consumidor final apostando por este nuevo tipo de comercio con joyería.
No este nuevo, que no es nuevo, pero este tipo diferente de joyería con metal Fairmine. Bueno, nosotros en un trabajo, el doble, es dándole visibilidad a lo que es el oro Fairmont. O sea, cuando nos volvemos conscientes de lo que estamos consumiendo realmente, eh, o sea, la producción de oro Fairmont en el mundo es, con respecto al resto de producciones de oro, es muy baja. Entonces, nosotros nunca nos hemos preocupado por si vamos a tener donde vende al principio, si desaparece el certificado, igual vamos a seguir produciendo oro responsable. Pero es muy importante que el consumidor final entienda por qué está pagando más. O sea, acá se sabe absolutamente todo. Al contrario de una joya reciclada, como lo decía Patrick ahorita y como yo se los explicaba, porque de todas maneras nació de la tierra, salió de la tierra. Entonces sí es muy importante que trasladen ese mensaje al consumidor final, porque realmente, digamos que si estamos en capacidad de comprar una joya, ¿por qué no pagar el 20%, 30% más? Si sabemos que le estamos haciendo un bien a comunidades, estamos generando, hablamos de ayudar. Y yo digo que la mejor forma de ayudar es ser consciente en el consumo que tenemos, no donar, es saber que lo que estamos haciendo está Ajá. impactando importante. Efectivamente. Y además, a pesar de las dificultades que tenéis en vuestra zona, ¿no? En el entorno, es posible, ¿no? Es posible trabajar así y es posible producir en condiciones legales y ambientales. Dos preguntas que dicen que el cianuro es contaminante. Ah, Cualquier actividad, cualquier químico usado es contaminante. Es muy bueno aclarar la cosa. El cianuro es una sustancia química que es muy fácil de neutralizar. Entonces, nosotros el agua que usamos en la mina es agua de reuso, o sea, el agua que con la que nos vuelva y entra al proceso, porque nosotros pues no podemos botar esa agua primero porque tiene los químicos que estamos usando, no los vamos a botar a la quebrada. Entonces el agua recircula. Ya cuando van los lodos que tienen todavía parte de la sustancia química, se neutralizan por medio de otro proceso químico y nosotros tenemos unos tanques de sedimento, un proceso que se llama fitorremediación. Y son unas plantas que terminan de consumir los metales pesados y las otras sustancias para nosotros entregar agua. Nosotros es potable, porque nosotros pues hacemos los análisis químicos del agua del poquita agua que dejamos. Entonces, sí es fácil de manejar el mercurio y se puede neutralizar y nosotros garantizamos y la autoridad ambiental también cumplimos con este tema. No es difícil, no es difícil ajá. Tenemos de que ir manejar. cerrando. Un mensaje para Patrick. ¿Cuál es lo mismo que le preguntaba a Ani, ¿no? A pesar de esta crisis, hay una oportunidad para trasladar al cliente final el beneficio de la producción de este oro y la compra de joyería con oro, Fairmine. Por supuesto, como les he dicho, este oro es el oro el más responsable que puedes encontrar. Entonces es al joyero de pasar la historia y de ser el embajador del minero para contar esta historia al cliente. Y bueno, cuesta más, es verdad, pero una prenda hecha en Asia sin trenzabilidad cuesta mucho más que una prenda hecha por una marca europea al lado o en su país. Entonces, lo vemos en el lujo y yo pienso que los pequeños joyeros son muy adecuados porque se habla de pequeños joyeros, de pequeños sin mala intención, ¿no? De pequeños joyeros, pequeños mineros, tienen una relación directa con el cliente. Y eso es una manera
de contar la historia, de abrir los ojos, qué hay detrás, lo que consumo y cómo puedo ayudar a esta gente atrás. Lo que no tiene el oro reciclado, Ajá. que es un oro muy egoísta, muy egoísta. Porque el Pues oro nos quedamos reciclado, el mensaje del con tus oro conclusiones, reciclado, el mensaje del oro reciclado es, yo no quiero haber nada que ver con la mina, y eso no es posible, porque el oro viene de la mina y las gemas vienen de minas. Bueno, pero el oro también hay que reciclarlo, ¿no? Sí, pero se recicla desde Es, 6.000 años. es, el oro, digamos, Eso, es el... eso se Ya, recicla. por eso te digo que el oro se recicla, en cualquier caso se recicla. Sí, pero decir que el oro Es, reciclado digamos, es ético, es también la ética obliga a ayudar también a la minería artesanal, que tiene muchos problemas, pero que da trabajo a más de 40 millones de personas en el mundo. Entonces, todo es una cuestión de choice, de lo que quiero yo. Para mí, el reciclado es ético, elección, perfecto. sí. Para mí, el fair mine es más ético que el reciclado, pero eso es un aviso propio. Efectivamente, ahí Le queda voy tu a poner reflexión en el chat, y ya nada en el más. En ¿Sí? el chat le voy a poner un artículo que escribí sobre esta relación entre oro reciclado y oro Fairmine. Estupendo, estupendo compartir. Pues no nos queda nada más que daros las gracias, Patrick, Ani, por estar con nosotros. Ya sabemos un poco más ya del origen del oro que se comercializa con el sello Fairmine, desde la mina hasta la distribución, y ahora vamos a dar paso al diseño y a la venta de joyería. Tenemos como invitados a Arabelle Lebrussan, que es joyera afincada en Londres, con más de 15 años de trayectoria en el diseño y la fabricación en alta joyería, y fue una de las primeras joyeras del país en adoptar el sello Fair Trade y además en fundar el colectivo Fair Luxury. También contaremos con Roc Mayoral, miembro de la firma española Mayoral, que ha consolidado su proyecto centrado en la economía social y solidaria, apostando por la comercialización de joyas elaboradas con materiales certificados y trazables. Roc Mayoral es también vocal del Colegio de Joyeros de Cataluña y bueno, vamos a empezar con ellos saludándolo. Hola, soy Arabel. Buenas tardes, Arabel. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Salvador, ¿qué tal? Muy bien. Roc, encantado de teneros aquí. Pues si os parece, vamos a empezar la charla. Bueno, primero presentándoos el trabajo. Si quieres empezar, Arabel, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es tu proyecto, ¿no? De Eh, joyería. pues mi nombre es Arabel Lebrussan, la empresa se llama Lebrussan Studio. Como has dicho bien, llevo 15 años afincada aquí. Me vine a Inglaterra, yo salí de España bastante joven, y a Inglaterra me vine a hacer un máster exactamente en joyería responsable. Esto hace muchos años, en el 2005, cuando no había nada. Todavía Fairmine o Fairtrade no se habían fundado. Y fue a partir de este máster que yo empecé a investigar y a hacer preguntas. Y fue ahí cuando empecé a trabajar con oro. Un oro al que yo creo que se refería a Patrick. Colombia fue uno de los primeros países donde se hizo un oro artesanal que era era sostenible. Era una cooperativa que se llamaba Oro Verde. Y yo empecé, por casualidades de la vida, conocí a quien lo había fundado y empecé a importar oro a Inglaterra desde Colombia directamente y empecé a trabajar con este oro, ¿no? Luego ya, al cabo del par de años, se desarrolló ARM, bueno, Patrick me puede decir si lo digo bien o no, porque es el que sabe las fechas exactamente porque él estaba ahí. Pero se desarrolló Fairtrade, Fairmine, Solidaridad, estaba ahí. Hemos hablado y por eso estabas hablando tú, que estoy certificada de las dos cosas, Fairtrade y Fairmine. Esto no lo hemos hablado antes, Sí, no sé si efectivamente. hay un par de certificaciones que existen, porque antes estaban juntitos, era como un matrimonio y luego decidieron separarse. Pero yo elegí seguir trabajando con los dos. Entonces es algo, y también trabajo con material reciclado. Entonces, en cierta forma, yo utilizo esos diferentes oros que para mí creo que son compatibles dentro de una empresa. Ajá.
En tu caso, Roc, vamos a presentar también a Roc, que nos comente cómo empiezan, cuál fue su primer acercamiento, ¿no?, al oro Fairmine. ¿Me escucha, Roc? No tiene sonido, No creo. te oímos, Roc, con esa voz tan bonita que tienes. Pues no sé qué pasa, ¿eh? ¿Se me Ya, oye ya, ahora? ¿Se me sí, oye? sí. Ahora, fantástico. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Vale, tenía algún problema por ahí. Bueno, buenas tardes a Sí. todas, ¿eh? Pues como decía, nosotros somos una pequeña empresa familiar, ahora ya con casi 50 años de recorrido empezó mi padre, y nuestra primera relación con lo que son los metales, los materiales sostenibles y todo, yo creo que empezó más o menos a raíz de la crisis que nos llegó a nosotros hacia el 2010, en que tuvimos que replantearnos muchas cosas. Evidentemente ya había un interés previo, pero fue a partir de entonces donde empezamos a intentar materializarlo, ¿no? Fue a partir de ahí, y gracias a la ayuda de nuestro gerente, Francesc Picañol, que siempre ha estado muy involucrado en estos temas, que nos empezó a abrir la puerta a este mundo, y vimos que es que no había opción ni elección, o sea, era una cosa porque sí, o sea, y entonces ahí empezamos con lo que es el metal, básicamente el oro. Empezamos por el oro, con el oro Fairmine, nuestra relación, y de allí pues ya hemos ido avanzando hacia los diamantes, también con trazabilidad, y ahora estamos buscando ya y trabajando con piedras de color, también con trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero todo empezó más o menos por allí, 2010, 2011 debía ser. ¿También trabajáis como Arabel? ¿También trabajas con oro reciclado? O sea, es Sí, compatible, ¿no? Ambos tipos de trabajo, el empleo de ambos tipos de metal. sí, sí, nosotros lo hacemos ahora. Todo el oro que utilizamos o es Fairmine o si no oro reciclado, y básicamente es por temas de poder proveerse de Fairmine. Si pudiéramos proveernos al 100%, quizá utilizaríamos 100%, pero como no es así, a veces necesitamos utilizar reciclado. Pero igual algunos años el 80% es Fairmine. Ajá. Y Arabel, ¿cuáles fueron los retos y las dificultades más importantes que te encontraste a la hora de trabajar con oro fuera del circuito normal? Sí, bueno, oro, piedras y todo, como estaba hablando Roc, ¿no? El primer problema grandísimo es la trazabilidad. O sea, la gente no sabía de dónde venían los materiales. Tú ibas a una tienda o a comprar oro, preguntabas y te decían, pues no lo sé. Entonces fue empezar a escalar y a preguntar cosas. A mí incluso me han dicho hasta en la cara, que esto lo repito muchas veces, que cuando empiezas a trabajar en joyería, que vendes tu alma al diablo. Y yo como, esto no puede ser así, esta mi industria no quiero que sea así. Yo venía, una parte quería hacerlo positivo, ¿no? Quería que tuviera esa parte social y del medio ambiente, ¿no? Que encuentro muy importante. Entonces, sobre todo era eso, el desconocimiento de dónde vienen los materiales. Entonces, era como, ¿y esto de dónde viene? ¿Y el metal de dónde viene? Pues no sé, lo he comprado en SEMSA o lo he comprado aquí en Inglaterra, en Cooksons. ¿Y de dónde viene? ¿Y dónde está reciclado? Y empecé a hablar con refinerías, a ver si me podían dar metal completamente refinado. Porque, por ejemplo, en España, la facilidad es que hay muchas refinerías, hay muchos sitios donde tú te puedes sentar con la persona que te está refinando el metal y que te explique. Mientras que en Inglaterra era un poquito más complicado, ¿no? No hay tanta fabricación en ese sentido. Entonces era de verdad la confianza, y también que cuando empiezas a hablar, empiezas a preguntar cosas, la gente se pone nerviosa. Y encima yo era chica, una mujer joven, en cierta forma, y iba a preguntarles que cómo hacían las cosas. Entonces la gente te empieza a sospechar, empieza a pensar que les estás diciendo que no lo hacen bien. Y eso fue uno de los grandes retos, ¿no? De decir, no, esto no es que tú lo haces mal, simplemente quiero aprender y quiero ver si se puede hacer de otra forma, si lo podemos hacer mejor, ¿no? Y No tiene por qué haber conflicto, ¿no? No, No tiene por qué no, haber ese conflicto, ¿no? exacto, no es ponerse a la defensa desde el principio, sino intentar, sobre todo, transmitir que es que el cliente, ahora está muy claro, ¿no? El cliente quiere esa parte sostenible, pero hace 15 años el cliente no era tan
tan vocal en ese sentido. Entonces, ahí va yo, pero ¿tú por qué quieres hacer esto? ¿No? ¿Y por qué quieres hacerlo diferente? Y yo, pues porque creo en esto, de verdad que lo creo. Incluso con gente con la que llevo trabajando tantos años todavía me lo preguntan, pero Arabel es tan importante. Y yo, pues sí, porque esto, para cambiar el mundo hay que empezar por algún sitio. Y creo que ese ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Que confíen en ti, que digan, bueno, a ver, vamos a apostar, a lo mejor no creemos en la historia, pero apostamos en esta chica, ¿no? Y hablar, y sobre todo con joyeros, con los talleres, de decir, venga, vamos a trabajar, empezar con poquito de este oro, ¿no? Este oro es diferente, tienes que importarlo, tienes que comprarlo, tienes que segregarlo. Entonces, la confianza, ¿no? Vosotros también, Roc, os encontrasteis al principio de emplear este oro con esas dificultades, con esa dificultad de comprensión del trabajo con este tipo de metal, en este caso. Por parte de nuestros clientes, ya sean al por menor o al por mayor, la verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, cuando empezamos a trabajar al cabo de poco, como había el sobrecosto, etcétera, y algunos inconvenientes que había que superar, hicimos como una encuesta a 50 de nuestros clientes, escogidos muy bien seleccionados, en que se les preguntaba si estaban dispuestos a asumir un sobrecosto por usar este tipo de metal, y era bastante al principio. De estos 50 creo que todos dijeron que sí, que no les importaba, menos uno quizá que dijo que se lo pensaría. Eso nos dio más energía para superar pues los primeros obstáculos y replantearnos todo aún con más fuerza. Sí que es verdad, quizá cosas más técnicas como de información, que en esa época pues quizá era un poco más difícil de encontrar, los procesos para poder abastecerse, todo esto a veces puede ser un poco complicado, y ahora resulta pues quizá más fácil también por la experiencia que tenemos, pero al haber más oferta y más demanda, está más en público, pues es quizá un poco más fácil acceder a este metal. La cuestión del sobrecoste, yo creo que es de lo que más nos preguntan los propios profesionales. ¿Cómo se transmite ese sobrecoste al precio final de la pieza? ¿Es mucho mayor que el que podrías tener con oro reciclado o con cualquier otro tipo de oro, o no necesariamente? En nuestro caso sí que hay un sobrecoste, y lo que hacemos es no repercutirlo de momento al cliente final. La pieza es un coste que estamos asumiendo nosotros, y lo puedes decir que, por ejemplo, es un coste de marketing, por así decirlo, porque realmente, como decía Patrick, estás trabajando con el mejor material del mundo, y esto es una cosa que puedes mostrar, vender, estar orgulloso, la gente entiende, y entonces pues de momento se asume y ya está, sí se puede. Quizá algunas cosas sí que hay algún pequeño ajuste, pero no queremos que repercuta en el precio final. Justamente hoy, hablando con Francesc un poco del tema, me comentaba que si algún día pues lo que son los impuestos para trabajar con estos metales fueran menos, hubiera algún tipo de bonificación estatal, pues este coste se repartiría también y no repercutir, no lo tendría que repercutir el joyero, pero bueno, eso ya sería otro tema. Efectivamente. ¿A ti te pasa también, Arabel? El sobrecoste es un freno a la hora de comercializar tus diseños? Pues al principio yo creo que tenía más miedo e intentaba hacer un poco a lo mejor lo que dice Roc, ¿no? De absorberlo. Pero ahora no, ahora como me siento más de, si quieres este oro, este es el mejor oro, entonces el producto es un producto que va a costar más. También porque, a ver, las piezas que yo hago son únicas, yo no vendo al mayor, entonces tengo una relación muy directa con mi consumidor, ¿no? Entonces él sabe que cuando viene a mí viene a por un producto que es premium. Entonces él ya sabe que va a costar algo más. Mis piezas no están producidas en China, están producidas en Europa, normalmente en Inglaterra o en España, entonces eso viene ya de sí con un tipo de precio incrementado. O sea, yo diría lo que Patrick ha mencionado de la plata, por ejemplo. La plata no es plata para producir colecciones grandes porque tiene ese incremento. Yo diría, lo extendería eso al oro, porque trabajamos en Europa con metales, o sea, con metales certificados, y todo ese proceso también está certificado, el de producción, porque para trabajar con Fairmine no solo es el metal, sino que uno cuando empieza a trabajar tiene que llevar unos protocolos específicos que luego tiene que poder probar, porque estamos certificados luego al final, ¿no? Entonces, todos esos pasos hace que el producto de por sí
sea más caro. Entonces yo creo que cuando la historia se vuelve muy interesante es cuando es un producto único, una pieza única, una joya de autor, entonces que ya de por sí va a tener un precio más alto por el diseño, entonces que el metal sea más caro, como que tampoco te va a afectar tanto ahí. Ese 10% del que estábamos hablando tampoco es tan relevante. Si estamos vendiendo alianzas, entonces sí. El valor intrínseco no es tan importante como el valor de la pieza, el valor artístico, digamos. Exacto. Y no solo artístico, sino que esa pieza viene con oro, con caras de personas. O sea, este oro viene con una historia positiva, una historia de esa familia que estás ayudando, ¿no? Viene con una historia tremenda, no solo de uno como joyero, yo como diseñadora, mis fabricantes, mi taller, sino que viene con esos materiales de dónde han venido, exactamente de dónde han venido, tiene una fuerza positiva de cambio que es inmensa. Entonces, todo eso hace que el producto, si alguien te dice, ¿y por qué cuesta 300 euros más? Y dice, ¿de verdad quieres que te lo explique? De verdad, porque es que viene con todo esto. Cuando te vas a la tienda de la esquina no te saben decir nada. Claro, pero esto digamos que es para una joyería con algo detrás, ¿no? Con alma detrás. A lo mejor no vale tanto para la gran joyería, la joyería más comercial, digamos. ¿O también valdría? Yo creo que valdría, pero entonces Fairmine o Fairtrade o cualquier certificación tiene que verlo, o sea, el supply chain, la cadena de producción, tiene que ser un poco más elástica, tiene que haber en más sitios, tiene que haber más proveedores en sitios diferentes, porque si no, si yo quiero hacer algo a un precio competitivo, a lo mejor me voy a Tailandia, a una fábrica muy bien como Pandora, y me tengo que exportar ese metal, tengo que hacerlo ahí, los controles, etcétera, etcétera. Eso yo no lo sé, yo todavía no he podido hacerlo de esa forma, pero quién sabe, ¿por qué no? Porque a lo mejor sí. Ya. Sí, yo pienso que las grandes... Dime. Sí, no, cuéntanos. Te iba a preguntar qué te iba a parecía opinar a ti. solamente que las firmas más grandes de joyería más comercial, yo creo que si creen en el producto y lo hacen no solo para marketing y para vender, sino porque realmente creen en ello, respetan los protocolos, pues bienvenidos serán a que lo utilicen siempre que lo hagan de manera pues autorresponsable. Eso es una cosa en la que tienes que creer y la tienes que hacer no por interés, sino también por creencia, por autorresponsabilidad. Ajá. Tenemos una pregunta aquí que me parece interesante a colación. Una pregunta más técnica. ¿Cómo separar el oro reciclado del oro Fairmine en el taller? ¿Cómo trabajáis? ¿Tenéis perfectamente separado, no? Además, Bueno, creo que es obligatorio, ¿no? Separar. Sí, totalmente obligatorio. Hay unos protocolos y de todo, pero nosotros somos joyeros desde hace muchos años y estamos acostumbrados a trabajar con muchos metales que no debemos y no queremos mezclar. Entonces tenemos vías totalmente distintas de trabajo desde lo que es, desde que entra el oro en el taller, la fundición, microfusión, cualquier parte, cualquier proceso tiene vías específicas para cada tipo de metal, como hacemos pues cuando trabajamos platino, oro blanco, plata o cualquier otro tipo de metal. Eso es, bueno, no sé, es algo habitual en los talleres, creo yo. Ajá, efectivamente. Se separa, ¿no? Es totalmente independiente para poder trabajar, aunque sea oro amarillo, digamos. Lo que es un poco diferente es la parte administrativa, porque sí que tienes que tener en cuenta, tienes que poder reflejar luego por si tienes una auditoría del metal que has comprado, el metal que ha salido, cuáles son, por dónde ha pasado, ¿no? Entonces tienes a lo mejor esa parte administrativa que no lo tendrías trabajando con un metal que no estuviera certificado de esa forma al final, ¿no? Pero no es algo que sea imposible, o sea, yo animo a todo el mundo a que lo intente, porque trabajar con Fairmine es muy fácil. De verdad, que es muy fácil. La certificación, las chicas son encantadoras y luego ya está el tema de encontrarte el proveedor que te va a vender ese metal. Ajá. Proveedor y también
fundidores o empresas de microfusión que puedan trabajar. A lo mejor a ti, que si trabajas con España, necesitas un fundidor que trabaje con ese Exacto. metal, ¿no? O sea, para mí esa ha sido una de las grandes frustraciones. Yo he trabajado con metal Fairmine o Fairtrade o en Inglaterra durante muchos años, llevo muchos años, y siempre he querido trabajar también con España, pero mis talleres de España no encontraban fundidor. Como me lo mandas de allí, digo, pero ¿cómo te lo voy a mandar de aquí? O sea, y siempre ha sido como mi anhelo de tener un fundidor en España que me pueda fundar con metal Fairmine. Eso seguramente... Porque yo como diseñadora, yo no trabajo directamente en el taller y hay muchas cosas que no, o sea, yo no necesito hilo o necesito plancha, lo que necesito es la fundición, porque muchas de mis piezas van hechas en 3D o me hago ceras o cosas así. Entonces, Ajá. mi proveedor, en cierta forma, es el fundidor. Y el no tener un fundidor en España, me gustaría, por favor, que alguno de los fundidores que esté viendo, que diga, sí, me atrevo. Me tiro a la piscina y empiezo a fundir. Y yo sé, Bueno, vosotros, Rock, también, vosotros también estáis empezando, ¿verdad? eso es justamente lo que iba a comentar, que tenemos uno aquí delante, aquí cerca. Sí, que lo acabo de descubrir. Sí, correcto. Sí, nosotros acabamos de embarcarnos en esta nueva aventura. Digo aventura porque nosotros siempre hemos trabajado para nosotros mismos, nunca para terceros. Y esta vez pues vamos a hacer este servicio. Estamos empezando a hacer este servicio de fundición. Más que nada, un poco, yo creo que es casi por militancia, porque creemos en el proyecto, porque nos gusta, pero no es nuestro trabajo. Aún así intentaremos hacerlo lo mejor posible y ya hemos empezado y de momento está saliendo bien, sale a cuenta para nosotros y evidentemente para las personas interesadas en tener fundición con oro Fairmine en España. Justamente nos llegan algunas preguntas de proveedores de oro Fairmine en España. Pues la verdad es que yo hasta ahora solo conozco el proyecto vuestro que acabáis de comenzar. Sí, nosotros somos también proveedores y otra vez más, no es que sea nuestro negocio ni mucho menos, no es a lo que nos dedicamos, pero sencillamente lo hacemos pues por eso, por ser activistas, militantes y porque también por interés propio de podernos abastecer y gestionar, como bien decía Arabel, a veces es muy complicado, pues creímos que era una fórmula para poder gestionar mejor todos estos procesos, etcétera, etcétera, pero podemos proveer de metal a gente, claro que sí, y de hecho lo hacemos. Aunque Ajá. nosotros, a diferencia de Patrick, que digamos que él es especialista en esto, lo hacemos como un servicio, no es una cosa con lo que vamos a ganar dinero ni nada, por así decirlo. Tenemos muchos clientes, por ejemplo, que son muy pequeñas firmas, que necesitan muy pequeñas cantidades, que es lo que nosotros podemos abastecer, aunque quién sabe dónde acabaremos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Y volviendo al tema de los protocolos, ¿no?, de la comercialización, ¿hay que cumplir unos requisitos concretos para poder comprar oro Fairmine? Hablamos de España contigo y luego que nos cuente Arabel. Sí, hay unos procesos, unas auditorías, como para distribuir o solamente para comprar. Para un joyero que quiera comprar, pues a vosotros, por ejemplo, compraros oro Fairmine. No, para comprar no ¿Tiene que creo que cumplir haya algunos mucho. requisitos? ¿Hay algún protocolo? Yo no soy la persona que se encarga de todas estas gestiones, pero yo creo que como comprador no tienes que hacer muchos requisitos ni nada. Si quieres distribuir, entonces sí. Lo que yo creo que también tienes que tener un compromiso propio de lo que decíamos a la hora de trabajarlo, pues no mezclarlo con otros metales, etcétera. Y esto es asuntos internos, por así decirlo. Otros requisitos externos yo los desconozco, la verdad, aunque ya digo que no soy la persona que se encarga. No creo que estén. No sé si ¿Y tú, Arabel nos puede Arabel? ayudar. Sí. A ver, requisitos lo que hay es para venderlo como Fairmine, ¿vale? Entonces, para comprarlo y trabajarlo es casi ninguno, pero si quieres tú venderlo al final diciendo que es Fairmine y probando que todo ese producto sea Fairmine, entonces sí, tienes que estar certificado, tienes que tener, pues eso, haber seguido estos protocolos, sobre todo saber cómo funciona, qué es lo que tienes que tener en cuenta antes de poder venderlo, vaya. Pero también tienen otra forma, que es para poder empezar a introducir este metal. Entonces, uno puede decir que hay un tanto por ciento de esa pieza que está hecho con Fairmine, pero al final no se puede estampar como tal. O sea, en Inglaterra, yo cuando estampo un producto que sea Fairtrade o Fairmine, le pueden poner una estampación dentro del anillo que prueba al cliente que está hecho con ese metal, ¿vale? Esto es cuando todo el metal es Fairmine. Pero
y porque estoy certificada. Pero si uno quiere empezar para ver qué es este metal, que es exactamente igual, porque al final la composición del metal es oro. Pero los procesos puedes empezar, sería una forma muy buena de empezar para la gente, de, vale, no voy a venderlo como Fairmine tal y cual, 100%, pero sí que tengo una responsabilidad social y voy a empezar a comprar un 10%, por ejemplo, de mi metal y empezar a utilizarlo en mi cadena de prever, ¿no? Ajá. En el metal. Entonces puedes empezar así poquito a poquito, que es un mensaje bastante positivo también. O sea, al principio no segregas nada, lo mezclas si quieres, pero tú ya sabes que en 10% de tu metal estás utilizándolo que viene de este sitio que tiene una historia y tiene una parte muy positiva. Y luego poco a poco puedes ir incrementando. Cuando uno ya se siente como más confiado de sí, voy a poder trabajar con este metal y puedo segregarlo y puedo hacer todas estas cosas, entonces ya te decides a saltar a la certificación como total y donde ya puedes decir que ese producto. En España no sé cómo lo tenéis, porque ya te digo, en Inglaterra es con el contraste, pero en Inglaterra se contrasta de una forma diferente que en España. Entonces eso es algo que sería bueno que lo investigarais un poquito más, ¿no? Roc, seguro que vosotros sabéis cómo... Sí, nosotros tenemos la certificación y contrastamos nuestras piezas con Fairmine. Nosotros no las mezclamos, las que son de Fairmine son 100% Fairmine y las que son de oro reciclado pues son 100% de oro reciclado, entonces siempre separados, contrastados, claro. O sea que, ¿y cuáles son vuestras recomendaciones para los nuevos, ¿no? Los nuevos joyeros o no tan nuevos joyeros, pero que quieran aproximarse a este tipo de producción? Yo creo que lo primero, sí, pues se puedo saltar, es que me gusta mucho hablar. Yo creo que la pregunta también clave es lo que has dicho al principio del todo. ¿Qué es esto de la sostenibilidad, no? ¿Cómo empezamos a trabajar de una forma sostenible? Antes incluso de empezar a pensar, voy a trabajar con Fairtrade o voy a trabajar con reciclado, es un poco intentar entender la filosofía de tu marca, quién eres y por qué lo haces, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a cada uno a tomar esas pautas, ¿no? De empezar a utilizar o este tipo de metal o este otro tipo de metal, o este tipo de piedra o otro tipo de piedra. Y sobre todo entender de dónde vienen los materiales que utilizamos en joyería, porque hay un montón de gente que no tiene ni idea. O sea, yo también cuando empecé no lo cuestionas. Cuando tienes 20 años empiezas a trabajar en la astillera y no te preguntas de dónde viene ese metal. Sabes que viene de algún sitio lejos, porque en España hace mucho que no sé que se mina metal, pero es esa parte de intentar saber más de tu oficio, ¿no? De esos, ¿quién se ha metido en el agujero para sacar ese granate, ¿no? ¿Quién se ha metido en la mina para sacar esas piedras, para poder sacar el oro? Y eso ayuda en esa vía de qué significa sostenibilidad para mí y cómo voy a empezar a incorporar sostenibilidad dentro de mi marca, ¿no? Ya, pero no es suficiente solamente saber de dónde procede No, pero eso te ayuda... el producto. Exacto. Exacto. O sea, la trazabilidad no significa que un producto sea sostenible, pero lo que sí ayuda a la trazabilidad es para entender de qué países vienen esos productos y cuáles son la situación política de ese país y cuáles son las reglas de ese país, ¿no? A mí lo que me fastidiaba mucho es por qué cuando vas al supermercado sabes de dónde vienen las bananas, o sea, los plátanos. Tienes los plátanos de Canarias y tienes los de Costa Rica. Bueno, pues si quieres comprar más los plátanos de Canarias, puedes, pero cuando vas a comprar metal, no sabes de dónde viene el metal, no sabes de dónde vienen las piedras. Entonces, si uno prefiere comprarlas de España, pues como los plátanos, pues en vez de comprarlos de España, no comprarlos de Costa Rica. ¿A dónde voy con esto? Que sabiendo de dónde vienen las cosas, puedes entender cómo se ha hecho la minería en ese país y también puedes entender exactamente en el caso de Fairmine si esa minería es de pequeña escala y es artesanal y a quién ha ayudado esa minería. Si no sabemos de dónde vienen las cosas, no sabemos. Pero sí que es cierto que aunque sepamos también de dónde vienen las cosas, no significa que sea sostenible. Totalmente de acuerdo con lo que dice Arabel. La trazabilidad es un primer paso que creo que es indispensable para saber acerca de los materiales. Luego ya puedes juzgar, sabiendo de dónde viene, pues si tiene otros valores o no. Efectivamente. Y también depende de la confianza con vuestro proveedor, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es que la confianza viene con papeles. Sí,
La confianza no viene solo Ya, hablada, la ya, con confianza tiene que venir certificados. certificadas con papeles, porque estamos muy acostumbrados en joyería a que todo tiene que ver con la confianza. Vale, sí, está muy bien, pero a veces viene bien que te den ciertos papeles diciéndote que eso viene de donde viene, o Sí. esa certificación. A veces también la certificación es importante. Bueno, muy importante. Yo creo que siempre, más que a veces, siempre es importante un documento que acredite, ¿no? Ese origen y si se sabe además más, ¿no? De dónde, cómo y quiénes lo han producido, aún mejor. ¿A ti qué te parece, Rock? Sí, sí, lo que dice es totalmente cierto, viene certificado, hay que creer en estos protocolos, en estas organizaciones, en toda la gente que hay detrás haciendo todo este proyecto posible, porque se hace pues no solo legal y con certificado, sino también de corazón. Yo creo que eso es más que suficiente. En cuanto a tu pregunta anterior, para la gente que Que esté empieza, interesada sí. sí, yo creo que es un tema que tampoco tienes mucha opción. Son unos valores que si tú tienes dentro y en los que crees, tienes que estar por ellos sí o sí. Entonces no tienes mucha opción y lo que hay es que ser tenaz y superar estos pequeños problemas que pueden haber o impedimentos, quizá un poco más que trabajar con metales y materiales que no son de procedencia ética, pero superarlos y ser tenaz. Ajá, efectivamente. Y además, bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿En la producción aplicáis métodos de fabricación sostenible o solo es la materia prima? Bueno, Digamos, o sea, nosotros en todo el taller siempre... proceso, digamos. Sí, en taller siempre hemos trabajado igual, pero evidentemente cuando hicimos este cambio hacia trabajar con metales de procedencia con valores éticos, también nos metimos en muchos otros aspectos. Evidentemente, por ejemplo, los talleres producen muchos residuos y desechos. Todo esto es también como un deuda pendiente que tiene la joyería y con esto nos hemos metido mucho en el reciclaje, trabajamos con banca ética. Es todo un proceso global dentro de la empresa, no es solo los materiales. En cuanto a lo que son las técnicas de taller, son técnicas muy artesanales. Nosotros trabajamos con las mismas técnicas, yo trabajo con las mismas técnicas que trabaja mi padre y que se han utilizado siempre, no son técnicas agresivas ni mucho menos. Ajá, es que de eso me viene a la mente precisamente un artículo reciente de nuestro buen amigo y colaborador José Luis Fetolini, que comentaba en ese artículo que tener una producción local, pequeña, artesana, no significa necesariamente ser sostenible. No, para nada. Bueno, no. La sostenibilidad es una opción personal que puedes incorporar a una empresa de cualquier tamaño y sea local o sea, no sé, extranjera o lo que sea. Yo creo que son dos conceptos aparte. Ajá. ¿Qué te parece a ti, Arabel? Yo creo que con la parte ideológica, yo buscando esa sostenibilidad fue una de las razones por las que empecé a trabajar con filigrana. Filigrana española de vieja usanza, con artesanos que llevaban muchos años, bueno, toda la vida trabajando con filigrana y me costó muchísimo encontrar los artesanos. Y es esa parte de sostenibilidad y responsabilidad social, ¿no? De decir, yo quiero que estas técnicas que son de mi país y de muchos otros, yo quiero que no se pierdan. Y hay ciertas técnicas en joyería que se están perdiendo. Yo también trabajo mucho con grabados hechos a mano. O sea, yo en cierta forma trabajo con los dos extremos. Trabajo con ordenadores y con dibujo por ordenador, con 3D, pero luego también trabajo con artesanías que no se pueden replicar, porque uno no puede hacer una filigrana fina por ordenador. Es que no se puede porque no te funde. Entonces, me parece muy importante ese valor de sostenibilidad, ¿no? De los materiales, sí, pero también cómo produces. Y luego lo que decía Rock, hay un montón de procesos dentro del taller que tienes que tener en cuenta. Claro, que además van hasta el propio embalaje con el que mandas la pieza, o sea, Sí, todo, ¿no? El conjunto. incluso, a ver, la gente me va a decir que estoy un poco loca, pero esto tiene que ver de esa parte filosófica de la marca. Yo últimamente me estoy cuestionando incluso de las redes sociales, de hacer anuncios en redes sociales. ¿Por qué voy a hacer anuncios en redes sociales y darle mi dinero a Google y a Facebook y a Instagram y a todos estos, ¿no? Es como esa parte de decir, estoy dando el dinero a los grandes y a lo mejor no a los pequeñitos. A ver, ¿quién hay pequeño y dónde le puedo aportar? De con quién tienes el banco, con quién tienes la
las cajas, o sea, todo esto forma parte de esa cuestión de la filosofía de la marca. Por eso digo que es muy importante empezar al principio, ¿no? De decir, Sí. yo como persona que creo, y yo personalmente como persona creo esto, a ver, en español, me lo tengo apuntado. Las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ajá. the Sustainable Goals. Sí. Porque esto es algo que te ayuda como a decir, a ver, en qué es lo que creo yo y qué es lo que tengo a aportar. ¿Por qué no solo puedo trabajar con material reciclado, ¿no? ¿Por qué también tengo que trabajar con Fairmind? Porque quiero poder también ayudar a esa gente que está que ayudo directamente, ¿no? Con la minería artesanal. Está también la economía del donut, que en Inglaterra pues, es una mujer inglesa que lo ha desarrollado, y recomiendo tremendamente este libro, La economía del donut, porque habla de los principios, ¿no? Y esto te ayuda a tú saber como joyero, vale, sí, tengo este oficio que es el de joyería, pero tengo una responsabilidad social como persona humana, ¿no? Como persona, y hasta dónde voy a llegar, ¿no? Lo que decías tú, Rob, de esta parte social, de cuestionarte a ti, en qué creo y cómo voy con mi industria, con mi oficio, cómo voy a ayudar al mundo, ¿no? Cómo voy a cambiar las cosas que pienso que no están tan bien. ¿Y creéis que, bueno, ahora que ya lo que contaba al principio de todos los informes, los sondeos, los análisis que se hacen, que se publican, en el que la responsabilidad social, la sostenibilidad está, digamos, en la agenda, ¿no? del público? ¿Es una moda? ¿Creéis que es una moda? No sé si por parte del público o por parte de algunas empresas o diseñadores que se puedan subir a este carro, ¿no? que ahora está de moda, o es, Yo, digamos, un compromiso Sí, yo creo que una moda no cuéntanos, es, Rob. yo creo que es una necesidad, y más en nuestro sector, que es el que yo mejor conozco, pero yo creo que a nivel, vamos a decir, de especie humana, nos estamos algunos o algunas sensibilizando un poco y concienciando de que es que no hay marcha atrás. O sea, es casi, no es una moda, yo creo que es casi una obligación. No sé si habrá gente que se apunta un poco al carro porque es lo que ahora pues toca y está en boca de todos, pero yo creo que es algo muy interno, son valores intrínsecos que tienes que tener. Entonces, como sociedad creo que los tenemos, y cada vez más. Y yo veo que, por ejemplo, entre la gente joven hay mucha mayor aceptación que en generaciones anteriores, y esto es una prueba de que está aquí para quedarse. O sea, es una necesidad casi. Yo creo que también tiene que ver con este movimiento en el que queremos saber más de todo, ¿no? De información. Queremos saber más, queremos saber de dónde vienen las cosas, cómo se han hecho, cómo se han fabricado. Entonces la sostenibilidad encaja perfectamente en esto, porque cuando empiezas a saber de dónde vienen esos metales o de dónde vienen esas piedras y en qué condiciones se ha hecho la minería, se han minado, uno se lleva las manos a la cabeza. Entonces, creo que es algo que está aquí para quedarse también. Como tú, opino que no es que sea una moda para nada, sino es esta necesidad de que queremos saber más. Y entonces, como nos encontramos con esas respuestas, decimos, uy, pues esto no lo quiero así, lo quiero así. O sea, creo que las marcas donde sean transparentes y que informen al consumidor de todas estas cosas, creo que tienen mucha más posibilidad de sobrevivir. Y a ver, estamos también en un momento de COVID, ¿no? De cambios tremendos, de cuestionarse también uno que compra, que no compra. Estamos comprando mucho menos, pero tenemos más tiempo también para saber, para buscar e informarnos de lo que compramos. Y yo creo que eso va a hacer que cambien las cosas. Y yo creo que esto es por necesidad. Creo que las empresas de joyería se tienen que plantear esto por necesidad, no por lujo, sino esto es algo que tiene que estar integrado, porque si no, en 10 años te has hecho obsoleto. O sea, si uno no habla de sostenibilidad, vas a decir, pero usted, ¿por qué no sabe esto? Es su responsabilidad. Y como en el mundo de la joyería, desafortunadamente, bueno, hay también generaciones anteriores, ¿no? Pues espero que las generaciones nuevas que empiezan a reemplazar, pues vengan con el querer cambiar las cosas, ¿no? Pero la sostenibilidad no puede ser el único argumento, ¿no? A la hora de vender tu diseño, no puedes basarte
solo en la sostenibilidad, porque si no lo que tú dices, de aquí a 10 años, cuando ya todo el mundo sea, esperemos, sostenible o todas las marcas sean sostenibles, no es el único argumento de venta que tienes en Por tu supuesto. producto. Por supuesto, y este para mí ha sido un razonamiento. Hay muchas marcas cuando yo empecé, bueno, unas cuantas marcas cuando yo empecé que hacen el marketing simplemente de joyería responsable. Y digo, pues esto no es joyería responsable ya así, solo. No puedes, tienes que tener algo que te haga único, y el diseño es lo que te va a hacer único. Y también yo me negaba mucho a esto de joyería responsable, tenía que ser plantitas o florecitas o cosas que fueran como de naturaleza, ¿no? Que es a lo mejor una historia también un poco más hippie. Yo decía, no, joyería responsable tiene que ser la alta joyería, porque es la que cuesta más, o sea, y es la que tiene que estar hecho con los metales más bonitos del mundo. ¿Y cuál es el metal más bonito del mundo? Patrick me diría, Fairmine. Pues, esto es que es como de cajón, ¿no? Que sea la alta joyería la que de verdad sea la primera que adopte esa transparencia en el producto que estaba produciendo, ¿no? Ajá. ¿Tú qué dices, Rock? ¿Puede ser el único argumento de venta o es No, simplemente algo básico, algo necesario? para nada, yo creo que para nada, al menos para nosotros no es el fin ni mucho menos, es sencillamente pues un valor más que incorporas a todos los valores que tiene que tener tu trabajo. Nosotros creemos que desde hace mucho tiempo ya tenemos muchos valores y este era uno más bueno, puedes anunciar que es así, pero tampoco creo que sea el único mensaje que tienes que hacer llegar. De hecho, para nosotros no es el mensaje básico. Nuestro mensaje básico es la transparencia, la honestidad en nuestros diseños, etcétera, etcétera. Bueno, todo un discurso de marca y este es un valor más que añadimos ya hace tiempo. Justamente en esto del diseño, lo que comentaba Arabel también, que la joyería con una responsabilidad ética o social detrás no tiene que ser solamente ahí los colgantitos o los diseños a lo mejor más naturales o clásicos. ¿Influye este compromiso social en el diseño, en la parte más artística del diseño? Para mí no, la verdad, para mí no. Yo puedo trabajar con cualquier material. Este material no está escogido porque luego influya en el diseño o el diseño que se basa en estos materiales. Yo hago colecciones ahora mismo en oro Fairmine y, como he dicho, también en reciclado, y no varío los diseños por uno ni por otro ni nada. Es como si eres un pastelero y utilizas una harina y con esta harina vas a hacer pues todos tus productos, ¿no? Pues para mí es lo mismo. Ajá. En mi caso, yo también trabajo como artista, aparte de joyera. Entonces, es en esas piezas donde es más arte, donde sí que utilizo ciertos materiales y utilizo un significado determinado. Por ejemplo, hice un par de pendientes que eran 2 pistolas, donde uno eran materiales traceables y el otro, que por ejemplo ahí utilicé el oro de oro verde hace un montón de años, que sabía exactamente de la cooperativa en Colombia, y el otro era oro que no sabía de dónde venía y eran diamantes que no sabía de dónde venía. Entonces, en este caso yo quería presentar la dualidad de que uno cuando ve una pieza de joyería no sabe de dónde vienen esos materiales, pero es exactamente ese conocimiento que te hace poder tener un juicio determinado sobre una pieza, ¿no? Entonces, es en este caso cuando la parte creativa sí que se unió a esa parte de materiales, pero creo que no es necesario. En ese caso porque estoy hablando de una pieza, es una pieza con mucha historia, con mucho narrativa, mientras que en una pieza de joyería que se compra más por decoración, una parte más decorativa o de aniversario, no tiene que tener, por supuesto, esa carga tan importante ni filosófica ni narrativa, porque si no sería muy complicado llevarlo todos los días. Sí. Nos comenta, hay muchas preguntas que tienen que ver también sobre el trabajo con la plata. O sea, la plata, en este caso, antes hemos hablado con Patrick y hablaba de los problemas de la certificación de Fairmine con la plata, más que nada por una cuestión de coste. En vuestro caso, ¿la plata con la que trabajáis tiene algún tipo de certificación? ¿Es reciclada directamente? ¿Cómo es este otro material? Que por no hablar solamente del oro. En nuestro caso, al menos, nosotros hemos trabajado alguna vez con plata Fairmine, pero como comentaba Patrick, por precio, por problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera, la verdad es que no la utilizamos en su gran mayoría, muy ocasionalmente. Sí que luego, pues para fundir con oro Fairmine, evidentemente necesitamos la plata, pero no en nuestra producción habitual. Ajá.
Mi plata Arabel. es reciclada. La plata lo que utilizo todo reciclado porque mi plata es normalmente filigrana y la filigrana la produzco en España. Entonces tenía problema logístico de que con quién iba a producir entonces es mucho más fácil hacerlo reciclado. Ahí es cuando digo que hay ciertas opciones, ¿no? Cuando estás dentro de la empresa que dices, a ver, quiero hacer esto, puedo hacerlo con este metal Ya. o puedo hacerlo con el otro. Y uno como va evolucionando su historia también a partir de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no. Ajá. Ya que estás, Arabel, eres una de las impulsoras del empleo de metales responsables en Reino Unido y también del colectivo Fair Luxury, si no me Sí, equivoco. sí. ¿Cómo empezó también esta historia? Ahora estamos con el colectivo Origen en España. También me gusta saber cuál ha sido tu experiencia, ¿no? en el Reino Unido. Me encanta Origen. Tenía muchas ganas de que en España se formara algo, de verdad. Cuando me enteré me alegré mucho. Pues, a ver, puedo decir que este tema de metales sostenibles se desarrolló bastante en Londres, en Inglaterra. Entonces yo fui una de las primeras personas, éramos 5, 6, 7, que estábamos ahí queriendo hacer algo y buscando formas de producir de forma sostenible. Entonces, Fair Luxury se creó, algunas de las personas fueron desde el principio, nos conocíamos de este movimiento. Esto es un movimiento. Yo pienso en la sostenibilidad de joyería responsable, es un movimiento. Somos el movimiento de la joyería responsable. O sea, vamos a aceptarlo y vamos a tomar todos ese bastón, ¿no? de campaigner. Entonces nos empezamos a juntar de vez en cuando, a hablar, y empezamos a hacer conferencias, un poco lo que estáis haciendo vosotros. Y la historia es que nosotros éramos no solo joyeros, éramos diferentes personas, o sea, proveedores, había gente de proveedores de piedras y otras personas que eran consultorías también de sostenibilidad. Entonces, como un grupo diverso, no solo joyeros. Y empezamos a hacer conferencias una vez al año, y conferencias donde teníamos panelistas, invitábamos a gente, y así empezamos en el camino, ¿no? Empezamos a hacer esto y cada año es diferente. ¿Cuándo empezaste? ¿En qué año empezasteis? Uy, no lo sé. Formalmente, informalmente, desde que se fundó Fairmine and Fair Trade, desde el principio. Nos reuníamos de vez en cuando o hablábamos los unos con los otros y al cabo de los 2 años, yo creo 2, 3 años, empezamos a hacer más reuniones. La primera conferencia está en la web. Chicos, espera, voy a poner la web, ¿vale? Por si acaso, porque no me lo sé de memoria. fairluxury.co.uk 2013, 2012, 2013, puede ser. Ajá. 2014, por ahí. Entonces hacemos una conferencia al año y hacemos también Zooms, o sea, también tenemos meetings en Zooms, pero todo es en inglés. Y a mí me encanta de que esta plataforma que estéis vosotros haciéndolo en castellano, porque creo que en castellano hay mucha falta, sobre todo con toda Sudamérica de habla hispana, ¿no? Creo que el poder tener esta información, o sobre todo Fairmine, que en Fairmine también hablan español, esto es fenomenal, Ya. esto es increíble. Precisamente ahora que hablas de Sudamérica, tenemos aquí un comentario en el que dice que este discurso, este tema es muy interesante, pero por ejemplo en Sudamérica es muy complicado, muy alejado de la realidad que se vive allí. Quizás es más fácil en Europa que en Sudamérica, por supuesto, el llevar a cabo o sea, el trabajar con este tipo de metales. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sí, es así. Incluso a mí me pasaba que me resultaba más fácil trabajar en Inglaterra que trabajar en España hasta ahora, ¿no? O sea, es una realidad. Sobre todo, lo más difícil es encontrar tu proveedor. Pero bueno, como dice Patrick, oye, que te lo mando al día siguiente, ¿no? Esto también puede ser así. A lo mejor se tienen un par de joyeros o 3, 4, 5 joyeros, asociarse, agruparse y comprarle a Patrick de golpe, ¿no? Intentar saber, ok, necesitamos tantos planchas, tantos hilos y hacerle una compra toda directa y luego compartir el envío. O sea, hay cosas, así es como empezamos nosotros en Inglaterra también, de empezar a hacer cosas en común. Cuando conseguimos, por ejemplo, hacer también cadena de metal reciclado, de metal sostenible, bueno, de fair trade en este caso, durante un tiempo. Hemos conseguido hacer cosas, pero eso es el poder de cuando la gente se agrupa y le pide a una empresa, oye, hazme una tirada de cadena de esto. Y lo bueno que en España todavía hay fabricantes.
Entonces uno se Ya. puede sentar con el fabricante y dice, a ver, ¿cuánto necesitas? ¿Cuál es lo mínimo que necesitas para hacer cadena? ¿Qué es lo mínimo que necesitas para poder fundir? Y yo creo que poquito a poquito con estas conversaciones sí que se puede Sí, avanzar. si hay necesidad, si hay demanda, habrá oferta. O sea, esto es así. Entonces, vamos, seguro que se pueden proveer. Repito también lo que ha dicho Patrick, que él se lo manda rápidamente, así que sistemas cada vez hay más. Y además es justo lo que comentaba Rock, o sea, la soledad del principio, lo que comentaba Arabel, que es la necesidad de trabajar en grupo. Vosotros empezáis prácticamente solos, ¿no? En el principio. Es más complicado desde que empezasteis ahora, que hay colectivos, que hay información, que hay una cadena logística más clara. Sí, y webs, o sea, ahora uno va a la web de Fairmind y tienes toda la información que quieras y cómo se hace y cómo no se hace. Yo cuando empecé a hacer research en el 2005, de verdad no había nada. O sea, era como, no, nadie hablaba de sostenibilidad en joyería. O sea, me acuerdo contactando a De Beers y De Beers me hizo toda una presentación. Yo creo que estaban muertos de miedo de esta chica que va a decir de nosotros, hablándome de lo sostenible que eran sus diamantes. O sea, no había nada en buscar en internet y ahora hay un montón. Entonces esa es la aventura también, lo bonito, ¿no? De empezar a buscar y enterarse de lo que hay, y research, y investigación, que sí, que hay mucho. Cada vez está más presente y será más accesible para todo el mundo, creo, en todos los rincones. Así que Porque como te comentaba antes, Rock, vosotros notasteis esa soledad o esa falta de información cuando comenzáis a trabajar con Fairmind. sí, al principio fue bastante difícil conseguir la información de todo, de los procesos, de todo el fondo, digamos, de esto, ¿no? Pero bueno, se hizo y ahora cada vez es más accesible, repito, o sea, es que esto es lo más importante, ¿no? Porque hay más gente que lo quiere, que lo utiliza, que lo necesita. Esa es la historia. Vosotros os pregunta, el cliente final viene preguntando ya por este tipo de metales. Preguntar directamente quizá no, aunque cada vez hay gente más interesada, repito, mucha gente joven, muchos clientes jóvenes, pero enseguida sí que son muy receptivos, muy, muy receptivos. Ajá. Y eso es lo importante. Para Arabel, antes me ha resultado curioso tu radicalismo en el sentido de tenemos que salir de las redes sociales también para no pagar a estas multinacionales. Por eso es que Pero bueno, a día de hoy son imprescindibles, especialmente para esta parte estética visual, ¿no? Que es la que muestra la joyería. Es que si no estás en Instagram, prácticamente no eres nadie. una cosa es estar y otra cosa también es pagar, ¿no? En Google también, de las anuncios en Google. Hay hay alternativas a Google que pueden plantar árboles en vez de llevarse el dinero a Google. Ya sé que esto es muy radical, pero a lo que voy es que uno tiene un poco que plantearse quién soy yo y qué hago diferente, ¿no? Y por qué lo hago. Porque si uno no empieza desde dentro, si uno empieza solo haciendo lo que los demás hacen, no tienes una parte que sea diferente. El unique selling point, ¿cómo se dice en español? El punto de venta. El punto de venta único, ¿no? Pero es cuando uno se entiende a sí mismo, cuando uno puede articular muchísimo más toda su historia, de decir, sobre todo la principal, y me parece muy relevante, es por qué yo tengo la responsabilidad de utilizar metal Fairmind. ¿Por qué no utilizo solo reciclado? Si el reciclado no afecta al medio ambiente y ya se ha minado. Pues porque tengo esta responsabilidad también social, ¿no? Es cuando uno empieza a entender eso, de qué es lo que le preocupa más a uno. Por eso hablo más de la economía del donut. Por eso hablo de cosas de las Naciones Unidas. Porque es lo que uno le tiene que... El por qué uno cambia. No cambia porque... Es que hay que entender que estamos hablando de valores personales, valores innatos en la persona. Entonces, el nivel de implicación, ya sea a nivel laboral o personal, cuando vas al súper, cuando vas a comprar una joya o cuando trabajas en el taller, lo decides tú o lo necesitas, ¿no? Entonces, son valores, es implicación. ¿Hasta qué punto? Pues hasta donde tú quieras, puedas o te puedas permitir, ¿no? Digamos. Y ahora que hablas, Rock, tú formas parte aparte del colectivo Origen, formas parte de otro colectivo mayor, que es el Colegio de Joyeros de Cataluña, que cuenta con cerca de 1000 asociados, y eres vocal
Y imagino que esta parte de la responsabilidad social del compromiso también se puede transmitir, ¿no?, a grandes organizaciones, que esa parte de ese trabajo. Totalmente, totalmente. Yo desde hace muy poco, pues que me invitaron a formar parte, pues eso, en una vocalía, nada, una cosa muy modesta, sencillamente, y básicamente para mirar un poco lo que es este tema. Yo creo que el Col·legi, pues como organización tan importante que es aquí en Cataluña, ha girado los ojos hacia todos estos temas desde hace tiempo, normal, natural y cosa que se agradece mucho, y va a querer estar implicado en difundir, en ayudar a todos los colegiados pues a difundir esta manera de trabajar. Entonces, este interés yo creo que se demuestra, bueno, sé que se demostrará muy pronto, así que sí, muchas organizaciones. También hace poco hicimos algunos trabajos para el Ayuntamiento de Barcelona que van a utilizar Metalfermine sin ninguna duda, no se lo han ni planteado, es Generalitat de Cataluña, entonces yo veo que sí, desde las organizaciones, como decía Patrick en Francia, la Casa de la Moneda, cada vez están más, cada vez están más sensibilizadas y ven que no hay otra opción. Efectivamente. Vamos a ir, quedan 5 minutos ya para las 8, vamos a ir cerrando. Una de las preguntas finales es, ¿estáis de acuerdo en que el momento en el que atravesamos, ¿no?, la crisis sanitaria, económica, en el que está provocando cambios, ya que estamos viendo cambios en el consumidor, ¿estáis de acuerdo en que es un momento de inflexión para impulsar la conciencia social en la venta de joyería? Por supuesto. No sé qué más puedo decir. Ya. Por supuesto. Sí, sí. No, yo también estoy de acuerdo, Ya sé que es un tópico, pero normalmente cuando estás en un periodo de crisis lo que tienes que hacer es replantearte muchos conceptos, tienes que aplicar cambios, estoy hablando a nivel de empresa, ¿no?, a nivel de trabajo, y es entonces cuando puedes pensar qué rumbo nuevo voy a seguir o para dónde, y cuando tienes que empezar a pensar pues en estas opciones. Ya he comentado al principio que nosotros, a pesar de que ya estábamos muy interesados y íbamos detrás, a partir de la crisis de que hubo en 2010 o por ahí, que tuvimos que replantearnos muchas cosas y hacer cambios, y ya tomamos este nuevo rumbo directamente. Fue el clic que nos hizo pues cambiar la dirección, y ahora pues puede ser lo mismo, y además mucha gente ahora valorará muchas más cosas. Yo creo que este tiempo de reflexión que hemos tenido un poco de lockdown nos va a hacer reflexionar en muchas cosas, en comprar de proximidad, en no viajar tanto, etcétera, etcétera, en nuestra relación con el entorno social y medioambiental. Entonces es que vamos bien pintadas para hacer el cambio. Precisamente ahora que hablabas de viajar, uno de los grandes competidores de la joyería en estos últimos años ha sido el turismo, o sea, que ahora está congelado prácticamente en todo el mundo. ¿Ha sido positivo para este parón del turismo para la venta de joyería, por vuestra experiencia? En nuestro caso ha sido todo tan un desastre a nivel empresarial, la verdad, que no sabría qué decirte, porque supongo que para nosotros y para todos, ¿no? Pero no creo que tenga una relación directa, la verdad, en nuestro caso. En mi caso, lo que yo sí que he visto, yo hago muchas alianzas y anillos de compromiso, y yo lo que he visto es que la gente se está gastando más ahora. O sea, nosotros tuvimos un parón muy grande en Inglaterra de 2 meses, pero luego cuando la gente el movimiento se empezó otra vez, yo he notado un incremento, y no solo he sido yo, esto es una conversación que he tenido con gente, y la gente tiene más dinero para gastarse en joyas. Entonces, hay como y menos oportunidad de gastárselo en turismo. Exacto. Entonces hay más dinero para gastárselo a lo mejor en esa otra cosa, ¿no? Y sobre todo en alianzas, ¿no? Que dices, ya que el amor es como algo que ha pervivido, ¿no? Que da mucho gusto de verlo, ¿no? O se han tirado tomates o de verdad se quieren casar, ¿no? Es como esta dialéctica. Efectivamente, ¿no? Pese al confinamiento, ¿no? Han sobrevivido las relaciones, pese al confinamiento. Yo lo veo muy positivo, pero creo que la industria tiene que sacar las cosas del armario y limpiar el armario por dentro, ¿no? Creo que históricamente la joyería tiene una responsabilidad social que nunca se ha puesto a mirarlo de verdad, ¿no? La minería sobre todo,
internacionalmente. Y porque está muy relacionada con también el oro, ¿no? Relacionado con el comercio del oro. O sea, el precio del oro se define, ¿no? Se define todos los días. Ajá. O sea, que es algo económico, es un valor económico muy potente. Entonces, creo que el mundo de la joyería nunca ha hablado de estas cosas honestamente, ¿no? Y es esta falta de trazabilidad. Entonces, creo que es un Y de momento de transparencia. verdad perfecto para que la industria, como industria, diga, vamos a ver, ¿qué tenemos que arreglar aquí, ¿no? ¿Qué tengo que reparar? La reparación. Rock, tú hablabas el otro día de la reparación y me parece una cosa muy bonita, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para reparar, ¿no? ¿Por qué hay estos mineros de pequeña escala que no lo están haciendo bien, que están contaminando a lo mejor? ¿Qué parte educativa tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y creo que como industria es un momento muy bonito, pero ese momento hay que de verdad utilizarlo, ¿no? Y ahí, Te has adelantado al deseo que quería plantear ¡ah! al final de la conversación. Quería plantearos un deseo, ¿no? Un propósito de futuro. Y bueno, el tuyo va por ahí, Sí, efectivamente. De replantearse nosotros, la industria en general, hacia dónde vamos y quién son. Y Rock decía lo de reparar. Sí, 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 sí. Yo lo comentaba el otro día que creo que nuestro sector tiene como, por así decirlo, una deuda pendiente con la sociedad y con el medio ambiente, porque a lo largo de muchos años pues ha causado pues, daños y ya no solo es una deuda, sino que además también queremos ser activistas para mejorar el futuro, ¿no? Entonces, todo eso pasa por la utilización de estos materiales para empezar y a partir de ahí, pues, extenderse en lo que se pueda. Ajá. Pues justamente están dando las 8. No sé si hay alguna pregunta más que se me haya escapado. Creo que no. Vale, vale. Pues bueno, veo agradecimientos, veo agradecimientos. Si alguno quiere también plantear un deseo, ¿no? De futuro. Ha sido un placer, Roc, Arabel, estar con vosotros, aclarar un poco, ¿no? Términos, cuestiones, planteamientos que a lo mejor no los tenemos todos los días en la cabeza. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que habéis estado aquí estas 2 horas, que se han hecho cortas. Y bueno, ya ha dejado Katia el mail para cualquier duda que podéis tener después, que se la plantearíamos a ellos en cualquier caso. Y por mi parte, pues solamente, de nuevo, agradecer a todos, al colectivo Origen, a todos los panelistas y a los participantes. Y decir que, bueno, a partir de la próxima semana en el periódico Gold Time haremos una crónica amplia sobre todo lo que hemos estado hablando aquí y nada más. Por mi parte, buenas noches, buenos días todavía en América y aquí estamos para lo que necesitéis. muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros, sí. Un abrazo.